bienvenidos a esta segunda edición de AEP Aprendemos. Gracias por estar un segundo año aquí con nosotros. AEP Aprendemos, sabéis que surgió como una nueva actividad formativa y nos pareció que este modelo podía ser atractivo porque son sesiones cortas que complementan a otras actividades formativas que recibimos todos, congresos, reuniones, cursos, sesiones de nuestras áreas de salud, ¿no? Son sesiones cortas, virtuales, y que tratan temas de máxima vigencia, como puede ser el tema de hoy, vacunar o no vacunar a los niños de COVID, y algunos otros temas que o bien nos pueden ser útiles o bien son más difíciles de tratar o de encontrar ponentes en nuestros cursos habituales. Por ello, gracias a la Junta Ampliada y a los socios, a todos vosotros, por haber apoyado este proyecto. Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido y, de hecho, pues esta sesión contamos con casi 600 solicitudes de inscripción de asistencia. La verdad es que el tema lo merece y merece también escuchar al ponente, Avian Montes de Oca, al cual agradecemos muchísimo estar aquí, y a nuestro moderador Ángel Carrasco, que dirigirá la sesión acompañando a Avian. Gracias también a nuestros informáticos AEPAP, que son Rubén García, encargado de la inscripción y del manejo de las cámaras y de la sesión, grabación de la sesión, a Pepe Murcia, que será el encargado de editar la sesión, porque sabéis que se graba y después se sube a Formatio. Formatio es nuestra plataforma de formación, su nombre lo indica, y buscáis en Formatio aula virtual, la sesión es virtual, o sea que es muy lógico buscarlo así, y en aula virtual aparece AEP Aprendemos. Ahí se subirá la sesión y encontraréis todas las sesiones que se impartirán en sucesivas sesiones de AEP Aprendemos. El acceso es libre y podrán visitarse las veces que queráis. Al igual que el año pasado, van a ser 4 sesiones, la primera hoy, la siguiente en mayo, en octubre y en diciembre. Gracias también a la industria farmacéutica que nos apoya económicamente, se van turnando en el apoyo y en principio los logos los podéis ver en el programa que aparece en la web AEPAP. ¿Vale? Presento a Ángel Carrasco. Ángel Carrasco, creo que todos les conocéis, es ante todo, igual que Avian, son pediatras de atención primaria. Tiene un gran recorrido pediátrico profesional. Sabéis que ha sido miembro de una junta directiva de la AEPAP, la anterior no, la anterior, y AEP, perdón, AEP, y también ha sido presidente de la ACPCP. La ACPCP es como nuestra Asociación de Pediatría y Atención Primaria, pero en Europa. Ante todo, trabaja en atención primaria, como he dicho, en el Centro de Salud Potosí de Madrid, y va a ser el que va a coordinar la sesión y va a moderar las preguntas y las respuestas que dará Avian. Las preguntas las podéis ir dejando en el chat, ¿vale? Él las organizará y esperemos que podamos dar respuesta a todas, porque sabemos que es muy, muy interesante y que ha despertado una gran expectativa. Gracias, Avian, por estar con nosotros. Ya os dejo a los dos, que sois los protagonistas de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación tan cariñosa. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Bienvenidos a esta sesión de Aprendemos. Nuestro ponente hoy es el doctor Avian Montes de Oca Melián, pediatra canario de atención primaria. Él manifiesta que ha tenido siempre un gran interés, ha sido un apasionado por las infecciosas pediátricas y por las enfermedades tropicales. Después de acabar su residencia en Tenerife, estuvo al frente del módulo de infectología pediátrica del Hospital Universitario de Canarias y después se traslada a Gran Canaria como pediatra de atención primaria. Y ahí él manifiesta que aumenta su interés por el tema de las vacunas. Él es pediatra de atención primaria del Centro de Salud Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria, y desde hace 2 años, desde el año 2020 con la pandemia, forma parte como pediatra del equipo
de Intervención para COVID y Personas Migrantes de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Este equipo multiprofesional hace controles de brotes de COVID en residencias y centros de menores, hacen visitas domiciliarias y valoración y seguimiento de los migrantes menores de edad que llegan en patera, que son al parecer muchísimos, ya nos contará él. Bueno, él también es miembro del grupo del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, el grupo líder de expertos de vacunas en pediatría en España desde hace 5 años, desde 2017. Bueno, creo que lo más interesante es lo que él va a decir, no lo que yo pueda presentar. Intentaré ser justo con las preguntas, que probablemente haya muchas. Si alguna pregunta queda sin responder, la responsabilidad es mía porque tendré que seleccionarlas. En fin, Avian, estamos encantados de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y cuanto quieras puedes empezar con tu presentación, con tu charla. Muchas gracias, Ángel. Gracias también, Carmen. Gracias a toda la Junta Directiva que me ha invitado a participar en esta jornada formativa. Bueno, vamos a comenzar. Como decía Carmen, este es un tema de máxima actualidad, ¿no? Y de ahí su interés, porque suscita dudas, tanto en la población general como en muchos profesionales sanitarios, ¿no? Y bueno, aquí con esta presentación lo que intento es dar mi visión y de alguna manera también trasladar la postura del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, ¿no? Este es mi posible conflicto de interés. Yo siempre acostumbro a poner no solo los económicos, porque desde luego esto influye en lo que yo les voy a contar aquí, pero ya les adelanto que no persigo ningún tipo de pago por parte de la industria farmacéutica. Bueno, como ya me habían avisado que esto se va a quedar grabado, pues quiero avisar al señor juez o a la señora jueza que tengan en cuenta que esta sesión puede caducar en minutos, porque como ustedes saben esto es algo muy dinámico. Y quería dejarles 3 cuestiones bien claras antes de empezar. Ustedes saben que no somos los científicos los que tomamos las decisiones en la lucha contra la COVID, hay muchos intereses en juego y a veces se escucha a los científicos y otras veces no. A estas alturas ya deberíamos estar curados de espanto y estar adaptados ya a vivir en la incertidumbre. Casi hay pocas cosas que nos sorprendan, porque esto es muy cambiante. Y desde luego que tenemos que aprender a responder como nuestros compañeros, nuestros amigos gallegos, ¿no? O sea, y cuando me preguntan o cuando les preguntan, ¿las vacunas contra la COVID funcionan? Y tú dices, oiga, pues depende, porque usted para qué las quiere. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que saber cuál es nuestro objetivo para poder responder si funcionan o no, porque suelen estar muy denostadas porque no nos planteamos los objetivos adecuados. En este escenario estamos, esto de hace unos días, pero ustedes ya saben que hemos rebasado con creces los 5 millones de fallecidos por esta enfermedad en todo el mundo. Probablemente es una cifra infraestimada y no solo hemos tenido que aprender sobre este nuevo virus, sino que tenemos que estar al día con cada una de sus variantes. Como buen virus ARN tiene capacidad de mutar y dada su expansión pandémica, esto nos afecta rápidamente a todos los países del mundo. Y como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud divide las diferentes variantes de estos virus, pues unas a las que les hace seguimiento, otras las que son de interés, otras las que son de preocupación, que lo son porque o bien son más transmisibles o son más virulentas, producen una enfermedad más virulenta o es más resistente a los tratamientos o a las vacunas que aplicamos, ¿no? Y después hay otra categoría de las muy malas, de las que afortunadamente no tenemos ninguna, ¿no? Y en esta estamos, ¿no? En una de estas variantes que se ha apropiado del mundo como un tablero de Risk, pero a una velocidad de relámpago, ¿no? Esta variante Omicron, que actualmente es mayoritaria en prácticamente todos los países del mundo y que en España, igual que en otras naciones, ha desplazado a la anterior, a la variante Delta, en cuestión de semanas, de una forma muy, muy rápida. Y cuando ya pensábamos que parece que veíamos un horizonte en el final de la pandemia y que esto igual estaba un poco controlado con las altas coberturas vacunales que teníamos en países como el nuestro, pues llega Omicron y nos cambia todo, ¿no? Y produce la onda epidémica más alta de todas las que hemos vivido, pero con creces, ¿no? Y produciendo una mortalidad nada desdeñable en los países, en todos los países del mundo, ¿no? En unos más que en otros, porque como ustedes saben, el reparto de vacunas no es para nada equitativo en el planeta, ¿no? Lo que está claro es que las vacunas han cambiado el panorama, ¿no? No hace falta prácticamente leerse nada, ¿no? Simplemente con que veamos esta gráfica que refleja las últimas ondas o periodos epidémicos en España, ¿no? Estas últimas ondas o olas, como se les dice ahora, donde comparamos la incidencia con la mortalidad, vemos claramente cómo
Hace un año, en diciembre, enero del año pasado, teníamos una onda con esta incidencia y con el que generaba esta mortalidad, ¿no? Y fíjense la tremenda incidencia multiplicada por 4 o por 5 de los casos que detectamos, que probablemente sean muchos más, que hemos tenido desde noviembre en nuestro país y el impacto que ha tenido en muertes. Y esto solo tiene una respuesta y una causa, y es que la gran parte de la población está vacunada y el efecto de las vacunas es absolutamente innegable en cuanto a la prevención de morbi y mortalidad, ha salvado pues, millones de vidas probablemente, ¿no? Los objetivos en la lucha contra la VIH, yo le pongo aquí los principales, ustedes se lo saben todos, no me voy a parar en esto, y también saben que hemos utilizado varias armas tanto no farmacológicas como farmacológicas, ¿no? Estas son las más importantes que les pongo aquí. Aquí hago referencia, en general son sistemáticas, ¿no? Incluyendo las vacunas, a excepción de estas que son específicas para los enfermos, ¿no? Hablando de medidas farmacológicas, pues los antivirales, los anticuerpos monoclonales y otros fármacos, ¿no? Y todas, en cierta manera, pueden tener algo de riesgo, ¿no? O consecuencias negativas. Y desde luego, si nos ponemos en la piel de los niños, pues han tenido un impacto muy importante negativo, especialmente indirecto, porque como ustedes saben, los más vulnerables para esta enfermedad no son precisamente los niños, ¿no? Son estas personas que les cito aquí en este cuadro, ¿no? Por poner un ejemplo, posiblemente hay más, pero globalmente los que más riesgo tienen de enfermar y de morir y de ingresar en cuidados intensivos son estas personas. Entonces, los pediatras en esta pandemia hemos vivido un papel un poco extraño al que no estábamos acostumbrados, ¿no? Nuestro papel meramente clínico, bueno, y social, ¿no? Preventivista, de alguna manera, a pie de paciente, nos hemos convertido, hemos adaptado un perfil más bien de salud pública, ¿no? Nuestros pacientes no iban a sufrir de forma importante o de forma directa los avatares de esta enfermedad, pero sí estaban inmersos en las cadenas de transmisión y lo que ocurriera con ellas podía tener implicaciones. Así lo esquematizo aquí en el periodo prepandemia, podríamos decir que los niños con catarro, señora, no me lo traiga al centro de salud un niño con catarro, ¿no? Los niños con catarro pues iban al cole normalmente, ¿no? O iban a las guarderías, que eran esos nichos de enfermedades infecciosas virales respiratorias y digestivas, que lo siguen siendo, pero ahora bastante menos, ¿no? Los médicos con catarro íbamos a trabajar, el que se ponía una mascarilla de forma rara, le pintaba aquí una boca de payaso para que los niños no se asustaran, ¿no? Y los médicos estábamos bastante poco vacunados de enfermedades como por ejemplo la gripe, ¿no? Y esto en la pandemia cambió, ¿no? Cualquier niño con catarro era objeto de una consulta, especialmente telefónica, y le pediríamos una prueba diagnóstica, y le pedimos una prueba diagnóstica en la actualidad, ¿no? Evidentemente los niños con catarro no tienen que ir al colegio y ya pues la sociedad, sus padres se tienen que apañar para poder conciliar, ¿no? Los médicos con catarro no trabajan o está muy mal visto que los médicos o los sanitarios con síntomas catarrales, si alguno estornuda en la sala enseguida ya hay alguien que piensa en hacerle una PCR, ¿no? Y los médicos estamos afortunadamente masivamente vacunados ahora con esto de la pandemia. Parece que hemos seguido el ejemplo del resto de la población. Menos mal, ¿no? Porque podría ocurrir lo contrario. Pero ahora mismo estamos inmersos en una especie de incertidumbre, de paso, ¿no? De transición, ¿no? Donde vuelven las dudas y vuelven la necesidad de cambiar algo, ¿no? Evidentemente que nuestro modelo de atención no puede seguir así y tiene que adaptarse a las nuevas realidades, pero no sabemos muy bien cómo, ¿no? Y de esta manera, a forma de broma, permítanmelo, en la fatiga pandémica ahora estamos en la fase de que, bueno, pues los test se los hacemos pues según de donde venga el viento, hoy me levanto bien y no se los hago a ninguno y mañana sí. Algunos niños con catarro van al colegio, todos lo sabemos, todos sabemos que el padre probablemente o la madre le ha hecho un autotest en casa que es positivo y aún así lo envían al colegio, ¿no? Algunos médicos con catarro van a trabajar no porque quieran, sino porque salud laboral les dice que tienen que ir, que tienen un test rápido negativo y que no hay nadie que los pueda sustituir, ¿no? Y hay médicos que rechazan las vacunas de refuerzo. Como digo, este último es un esquema un poco jocoso del asunto, ¿no? Pero lo que es absolutamente innegable es que los niños están inmersos en la sociedad y dependen de su entorno social. Y como tal, interactúan. Y el papel de los niños ya veremos que ha cambiado con el avanzar de esta pandemia. Fíjense, este estudio de ingresos y sobre todo de muertes estimadas por gripe y por VRS hecho en Estados Unidos, un estudio amplísimo, hace un cálculo de las muertes que pueden ser ocasionadas por diferentes patógenos que entendemos
como clásicos de los niños, como el VRS, ¿no? Si ustedes no lo sabían, muchos seguro que ya lo saben, pero la gran cantidad de las muertes que se producen por el VRS no lo hacen en el grupo etario de la infancia, sino en los mayores de 65 años, iba a decir los ancianos, pero no quiero que se ofenda a nadie, ¿no? Igual que la gripe, ¿no? Los niños contagian la gripe y contagian el VRS y contagian el metanemovirus y el bocavirus y los parainfluenza y los rinovirus más que los adultos, ¿no? Pero los efectos los van a sufrir sus abuelos, sus tíos, ¿no? Si algo espero que hayamos aprendido de esta pandemia es que esto es así, que en los periodos epidémicos de gripe, por ejemplo, podemos hacer algo más para intentar evitar el contagio a los mayores, que al final son los que van a sufrir las peores consecuencias, ¿no? Y lo que está claro es que los niños se infectan, ¿no? Y que les adelantaba antes que esto ha cambiado conforme ha ido avanzando la pandemia, ¿no? Desde los inicios con la cepa original de Wuhan, donde los niños no eran unos vectores muy eficientes de la transmisión de esta enfermedad. Esto ha cambiado radicalmente y nos hemos dado cuenta plenamente con el avance de la nueva variante Omicron, ¿no? Están saliendo unos trazos ahí un poco raros que no estoy haciendo ya, los está haciendo Narcisa. No sé por qué salen en la presentación. Bueno, digo que la incidencia, que los niños se infectan, ¿no? Y estas son las incidencias de los últimos días notificadas por el ministerio. No sé si puedo borrar esto. Ah, ya están borrándolo. Notificadas por el ministerio, donde vemos que las incidencias se dan sobre todo en las edades pediátricas, ¿no? Y siempre nos podría decir, bueno, pero tenemos una incidencia más alta en los niños porque los estamos testando mucho más, ¿no? Pues eso también lo podemos valorar y ponderar, ¿no? Es cierto que los niños, el porcentaje de positividad, pues no es el más alto de todos los grupos etarios, pero tampoco es el más bajo y está en un 35%. Con lo cual, las diferencias igual no son tan importantes, pero desde luego los niños se están infectando y se están infectando mucho. Y no solo se están infectando a sus familiares. Miren, esto es uno de los grupos que en Dinamarca están haciendo publicaciones fantásticas, analizando datos nacionales, ¿no? Con unas genes enormes, ¿no? Y ellos demuestran que los niños no solo se infectan, sino que además infectan a sus convivientes. Esto es de junio del 2021 y fíjense, esta gráfica lo que van a representar es el porcentaje de convivientes que se infectaron a partir de un caso índice, que cuando son niños, fíjense que el porcentaje de los que se contagian dentro de su familia es muy similar a los de las personas de 30 años, ¿no? Los distintos colores son según el CT que tuvieran por encima o por debajo de la media, pero bueno, básicamente lo que quiere decir es que el porcentaje de convivientes que se infectan a partir de un caso índice pediátrico es comparable y a veces superior al de otras edades, ¿no? Y si miramos el porcentaje de casos índices que generaron como mínimo un caso en su familia, también vemos que los niños pues tienen cifras equiparables a los de adultos de 30 o 40 años. Y esto es un cambio de paradigma para nosotros, para los pediatras, porque en los estudios, en los primeros estudios y en los seguimientos, los niños transmitían bastante menos que los adultos, y esto está cambiando, ¿vale? Aquí se ve de una manera más gráfica, fíjense aquí, comparando el CT y la edad y la transmisión, el porcentaje de convivientes que se infectaron menores de 10 años con un CT bajito es del 40%, o sea que el papel de los niños en la transmisión está cambiando también con las nuevas variantes. Les decía que aquel trabajo de estos autores en junio de 2021 y siempre habrá quien me diga, bueno, pero esto ahora económico no es diferente. Vamos a tener varias diapositivas en las que siempre habrá aquel o aquella que piense, bueno, pero es que Omicron ha cambiado el panorama. Y es verdad que lo ha cambiado, pero fíjense, a veces para sorprendernos todavía más. Este es un análisis de la transmisión en los hogares, no solo de la variante Omicron, sino de sus subvariantes BA1 y BA2 tan absolutamente de moda, ¿no? Esto es un trabajo en preprint muy reciente. Y si nos fijamos en cuando el caso índice tenía entre 0 y 10 años, la tasa de ataque secundario, tanto para una subvariante como para la otra, BA1 y BA2 más transmisible, como ustedes ya saben, es el más alto de todas las edades, con lo cual el niño ya no tiene el mismo papel en la transmisión, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante porque vamos a hablar de las vacunas, que es de lo que venimos a hablar y al fin y al cabo, y del papel que pueden tener en la prevención de esta infección en los niños. Fíjense que esto es una imagen muy bonita, extraída de un artículo de New England, y se fijan donde hay una U, hay una letra psi griega, y ahora les explicaré por qué, ¿no? Ahora mismo hay 33 vacunas aprobadas en el mundo, 10 de ellas han obtenido
la licencia de uso de emergencia de la OMS, pero hay 180 candidatos y es de esperar que las vacunas contra esta enfermedad vayan cambiando acorde con los cambios que estamos viendo en las variantes que van circulando, ¿no? Estas son las vacunas en uso en niños a día de hoy. Fíjense, hay vacunas que se están usando, aunque no estén licenciadas por la OMS, para este uso en mayores de 3 años, ¿no? Otras, fundamentalmente, bueno, únicamente Comirnaty en niños y niñas de 5 a 11 años, y en la adolescencia, pues ya hay algunas donde en nuestro país y en la Unión Europea tenemos tanto a Comirnaty como a Spikevax, ¿no? Y estos son los países del mundo que vacunan a niños contra esta enfermedad, que no son pocos. Estos que están en amarillo, ¿no? Entendido niños o la edad pediátrica por debajo de los 16 años. Y algunos países, como digo, empiezan a vacunar a los niños desde los 3 años, algunos como Argentina, Hong Kong o China, ¿no? Desde luego la lista de los que vacunan a partir de los 5 años se va incrementando día tras día. Ustedes ya saben cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Que a través de una nanopartícula que se inyecta y atraviesa la célula, este ARN mensajero es traducido para producir una proteína que se va a expresar en la superficie de la célula dendrítica y la va a llevar al ganglio o en el torrente, va a interactuar con los linfocitos para que se desencadene la respuesta adaptativa, tanto en su forma humoral como celular. Pero esto que parece tan sencillo ha supuesto años y años de investigación. Y en esta presentación voy a poner 3 diapositivas para reconocer 3 hitos que me parecen muy curiosos y que todos merecemos conocerlos, ¿no? Si nosotros intentamos inyectar un ARN desnudo en una célula directamente, pues los sistemas de reconocimiento de patrones moleculares, los TLR, los Toll-like, y también otros que están inmersos en el citosol, pues van a detectar ese ARN y van a evitar que se traduzca y va a evitar que se generen o que se expresen esas proteínas. Y la cascada inflamatoria que se va a desencadenar va a acabar con la célula, produce la muerte celular. ¿Qué se le ocurrió a esta doctora Caricó, una doctora húngara que recibió el premio Príncipe de Princesa de Asturias recientemente y que es una de las firmes candidatas al Nobel, ¿no? Y su grupo se le ocurrió que, oye, porque decía, ¿por qué habitualmente esto no ocurre así? ¿Qué es lo que hace en la naturaleza para evitarlo? Pues modificar el RNA mensajero, ¿no? Y ella, en esta modificación, que es esa letra psi que le ponía en la imagen anterior, modificó uno de los nucleósidos, ¿no? Usando la pseudouridina, y de esta manera se dio cuenta de que ni los Toll-like ni de los sistemas tipo RIG-1 detectaban al ARN, con lo cual la cantidad de ARN mensajero que se traducía en proteínas era muy superior, producía una expresión mucho más eficaz de este ARN mensajero, y además no generaba esta respuesta inflamatoria tan importante, que podría ser un condicionante para los efectos adversos que pudiesen estar relacionados con la vacunación con este tipo de vacunas, ¿no? Y esto es así un descubrimiento espectacular, ¿no? Pero como también lo es ¿no? ¿De qué manera podemos introducir el ARN mensajero, una sustancia absolutamente lábil, en una célula, ¿no? Y es producto de varios investigadores, algunos de ellos en la sombra y en litigios legales. En Forbes hay un artículo al respecto por si quieren leerlo, que es muy interesante. Aquí están Peter Kallis y Ian McLellan, y ellos y otros muchos investigadores de sus equipos descubrieron cómo, utilizando lípidos ionizables, o sea, con una carga eléctrica catiónica que se uniera al material genético, al ARN, que tiene carga negativa masivamente, y en ciertas condiciones de pH se organizaban estos nanopartículas lipídicas que después dentro del endosoma, cuando son ingeridas por la célula, cuando pasan a la célula, dentro del endosoma, que las condiciones del pH cambian, pues pueden liberar ese ARN mensajero al citosol. Otro descubrimiento absolutamente fantástico. Como también lo es estos doctores, estos investigadores pioneros en el descubrimiento de la importancia que tienen la conformación espacial de las proteínas del VRS, de la proteína F del VRS y de otros coronavirus. Unos días después de haber recibido el código genético que desde China venía de este nuevo virus, inventaron la posibilidad o se les ocurrió la forma de conseguir que la proteína se mantuviera una conformación prefusión. ¿Para qué queremos esto? Naturalmente en la infección el virus va a tener esta proteína spike en su superficie que puede estar en una morfología prefusión o posfusión, ¿no? Desde luego tienen una morfología espacialmente diferente
Y el interés aquí era intentar anclar esta proteína en la forma prefusión, que no cambiara a pofusión. ¿Para qué? Para que los anticuerpos fueran mucho más eficaces a la hora de prevenir precozmente la infección, antes de que el virus cambiase su conformación y se fusionara con las células. Y esto lo hicieron, pues, descubriendo que con unos simples puentes de prolina, esta configuración espacial no cambiaba. Absolutamente espectacular también. Bueno, vamos al ajo, ¿no? La intervención que nos estamos planteando es vacunar a individuos de 5 a 11 años contra la COVID, ¿no? Y para esto nos tenemos que plantear diferentes preguntas, como lo hacen las agencias reguladoras, como lo hacen los gobiernos, como lo hacen las autoridades sanitarias, ¿no? Y es que, bueno, esta intervención que queremos introducir con el uso de una vacuna a estas edades afronta un problema importante de salud pública. Vaya si lo es, ¿no? Vaya si lo es. Y además, si hablamos específicamente de los niños, tienen importancia sus efectos directos, sin duda, pero especialmente todos los efectos indirectos que genera esta enfermedad y que ustedes conocen muy bien, ¿no? Relacionados con el absentismo escolar, con soportar cuarentenas, aislamientos, inactividad social, lúdica y deportiva, con todo lo que esto implica para los niños y de índole sin duda socioeconómica, lo que tiene que ver con los padres y los cuidados o negligencia de cuidados en casa o la exposición a abusos o malos tratos, ¿no? Todos estos daños los han sufrido los niños y los sufren los niños durante esta pandemia, ¿no? Y bueno, afortunadamente para los pediatras y especialmente para los niños y para las niñas, no enferman gravemente de esta enfermedad, ¿no? De esta infección, perdón, ¿no? La infección no les afecta mayoritariamente de una forma muy grave, ¿no? Y esto es gracias, bueno, quedan muchas cuestiones por dilucidar, pero básicamente por la diferencia que existe en el sistema inmunológico, en el sistema inmune de los niños y de los adultos, donde hay patrones totalmente diferentes que tienen que ver con una mayor actividad de la inmunidad innata, de la actividad de interferón, con unas poblaciones de linfocitos T totalmente diferentes, con mayor porcentaje de linfocitos T naïf, y que todo esto va a condicionar también una producción de citoquinas o un patrón de citoquinas totalmente diferente en el niño y en el adulto, y esto de alguna manera, entre comillas, lo salva de forma mayoritaria de las formas graves que vemos en los adultos, ¿no? Pero si decimos que los niños se infectan, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿No tiene ningún impacto esta enfermedad en ellos? También sabemos que esa respuesta es no. Y si vemos los últimos datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III y los Centros Nacionales de Epidemiología y de Microbiología, vemos que ha habido nada menos que 10.423 hospitalizaciones en menores de 19 años por este virus, ¿no? Y que son pues un 2,16% del total de hospitalizaciones. De estos, el 50% tenían menos de 9 años y el 75% de ellos menos de 5 años. Ha habido 576 ingresos en UCI. Estamos de acuerdo que algunos serán con y otros por coronavirus, igual que en las muertes. Pero desde luego ha impactado el virus en este gran rango etario también, ¿no? En unos porcentajes que son claramente inferiores a los de los adultos, 47 defunciones, que no son cero, ¿no? O sea, el daño que producen los niños, el daño directo, no es igual a cero, ¿no? Y claro, si lo comparamos con los adultos, el daño es mucho menor, ¿no? Pero oye, lo que nos importa a los pediatras es que los niños se ven afectados directamente también por esta infección y tenemos que buscar las armas que existan para evitarlo. Ya se ha demostrado a lo largo de las últimas décadas que no hay arma que combata mejor las enfermedades infecciosas que las vacunas. No existe otra que tenga ese nivel de efectividad y de eficiencia, ¿no? Y oye, que fuese el 0,01%, desde luego también tiene su importancia, ¿no? Fíjense, estos son datos de Estados Unidos que me parecen curiosos, ¿no? ¿Qué cifras se manejaban cuando se planteó la inclusión de las distintas vacunas contra hepatitis A, varicela, gripe, en los calendarios estadounidenses? Fíjense, por la hospitalización de COVID-19 está ahí en esos rangos, ¿no? Y si pensamos en las muertes, que como saben, han aumentado tanto hospitalizaciones como muertes tras el avance de la variante Omicron, básicamente porque su incidencia ha sido muchísimo más alta. Pues COVID-19, en comparación con el resto de los patógenos para los cuales las vacunas se introdujeron en los calendarios estadounidenses, pues representa conlleva una mortalidad incluso superior, ¿no? Sabemos que no todos los niños tienen la misma posibilidad de ingresar en cuidados intensivos, y aquellos que tienen enfermedades previas, comorbilidades, por supuesto su riesgo es mayor. Pero bueno, también vemos que hay algunas otras formas de la enfermedad que son exclusivas de los menores de 20 años prácticamente y que se dan en niños habitualmente sanos.
como el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado al coronavirus, que aunque es una enfermedad rara, es una enfermedad grave y potencialmente mortal, que sigue apareciendo en todo el mundo. Es verdad que más en unas zonas que en otras, lo cual pudiese implicar algún tipo de predisposición genética. También existe la forma de la COVID larga o prolongada, ¿no? Que son aquellos pacientes que permanecen con síntomas durante semanas o meses después de haber padecido la infección, ¿no? Y en esto los estudios, la verdad es que encontramos una incidencia muy dispar entre unos y otros, pero este, que también forma parte de los daneses que analizan sus muestras nacionales, observan cómo, en este caso, estos investigadores lo hacen de una forma adecuada porque comparan a los casos de infectados por SARS-CoV-2 con casos controles. Y entonces de esta manera se dan cuenta de que, oye, los controles también deciden tener síntomas en las 4 semanas después de encuestarles, ¿no? Del momento en que se les comienza a encuestar, ¿no? Y son porcentajes equiparables a los que tuvieron la infección. Pero en algunos tramos de edad, concretamente entre los 6 y 17 años, hay una diferencia entre los que se infectaron y los que no se infectaron, que quizás sea el valor más aproximado a la importancia que pueda tener este síndrome en la infancia, ¿no? Los síntomas que más se asociaron a COVID larga en los niños pues fueron la pérdida de olfato, la pérdida de gusto, el dolor de cabeza o la fatiga. ¿Y qué les voy a contar del impacto en el medio escolar, ¿no? Acuérdense cuando al principio, cuando volvimos del confinamiento y los niños reanudaron los colegios, este era nuestro temor que después no se cumplió. Los colegios eran sitios seguros para los niños porque mayoritariamente se infectaban en sus casas, ¿no? Pero este panorama también ha cambiado con Omicron y tiene que ver con lo que les comenté al principio, porque los niños ahora son vectores más eficientes en la transmisión de este virus. Y esto ha conllevado unos efectos indirectos muy importantes en materia de salud mental, como ustedes saben, ¿no? Y que tienen que ver con estrés postraumático, con depresión, con autolisis o autoagresiones, con alteraciones nutricionales, y con el abuso de adicciones, de pantallas o de sustancias, con alteraciones del sueño. Pues son daños colaterales importantísimos que las personas que actualmente están vacunadas no las sufren porque las restricciones son menores para ellos, ¿no? Bueno, los beneficios esperados superan a los riesgos. Este es el ensayo más importante realizado hasta ahora, con la única vacuna aprobada en este rango de edad, y en este ensayo que englobó a 1.500 participantes y 750 en el grupo placebo, y donde se intentaba medir, comparar, un ensayo de no inferioridad a los anticuerpos que se generaban en los ensayos a otras edades, demostró que con la dosis de 10 microgramos a esta edad, era inmunógena, tanto o más que la de 30 microgramos a otros rangos de edad, con lo cual el primer objetivo del ensayo lo había demostrado. También demostró una efectividad muy alta, una eficacia, perdón, muy alta, superior al 90% en la prevención de cualquier forma de la infección por SARS-CoV-2 a esta edad. Aquí se puede ver de una forma muy clara entre el grupo de vacunados y el placebo, ¿no? Y la seguridad, que es otro de los digamos, de las cuestiones que más nos van a preocupar en este grupo de edad, pues los efectos adversos leves fueron mayoritarios o fueron mayores en el grupo de los vacunados. Estos son efectos locales, y los efectos sistémicos, como fiebre o fatiga o dolor de cabeza, especialmente dolor de cabeza y fatiga. La fiebre, fíjense que fue bastante infrecuente en este ensayo, pues eran más frecuentes con la segunda dosis en vacunados, pero no había grandes diferencias con respecto al grupo placebo. Bueno, ustedes saben que en nuestra web tenemos un manual de vacunas en línea que se actualiza prácticamente cada día, y uno de los artífices de que toda la información relativa a SARS-CoV-2 se mantenga, bueno, iba a decir, no uno de los artífices, el artífice, de que la información relativa a SARS-CoV-2 en niños se mantenga absolutamente actualizada en esa web, es este señor al que están tardando en hacerle un monumento en Madrid, que es el doctor Ángel Hernández Merino, ¿no? Si van a ese capítulo escrito por él de una forma maravillosa y, como les digo, absolutamente actualizada, podrán encontrarse esta tabla donde ven los datos conocidos hasta el día de hoy en la eficacia de los ensayos realizados en la edad pediátrica con vacunas de ARN mensajero, ¿no? Se ha visto también que con el transcurso de la expansión de la variante Omicron, el NNV, o sea, el número necesario de vacunados para prevenir un caso de hospitalización
o un caso de síndrome inflamatorio ha descendido muchísimo con respecto a lo que llevamos visto hasta ahora en la pandemia, con lo cual este también es un dato importante de cómo la variante que circule cambia el paradigma de la infección en los niños. Datos de Estados Unidos, se prevé que por cada 1.000.000 de dosis con el panorama epidemiológico actual de Omicron se pueden prevenir 226 hospitalizaciones, 132 síndromes inflamatorios y 72 ingresos en la UCI. Son datos de los CDC. ¿Y qué sabemos de...? Hemos hablado de eficacia porque es lo que encontramos en los ensayos, pero ¿qué sabemos de efectividad? En niños no tenemos datos de efectividad, pero sí los tenemos en adolescentes. Y los que hay, fíjense que en este estudio muy reciente también se analiza la efectividad en adolescentes de 12 y 18 años vacunados con la vacuna Comirnaty, ¿no? Y encontramos una efectividad frente a hospitalización del 94%, frente a ingreso en UCI del 98%. Hay que decir que los 7 fallecidos que se encontraron en esta revisión de 220 y pico casos con 700 controles, esos 7 casos fallecidos ocurrieron en el grupo de no vacunados. Y que sabemos de la seguridad de la aplicación de esta vacuna de forma masiva en países como Estados Unidos. Fíjense, el VAERS es un sistema de notificación de efectos adversos asociados a la vacuna que es pasivo. Aquí entran muchas notificaciones que al final pues no tienen nada que ver con la vacuna, pero se analizan aquellas de mayor importancia, y tras 8,7 millones de vacunas administradas en este rango de edad, 8,7 millones, se han encontrado 11 casos de miocarditis y 2 fallecimientos no relacionados con la vacuna, sino por la enfermedad de base que tenían estas 2 niñas que fallecieron. Y este otro método, el VSafe, es una aplicación de móvil que las familias pueden notificar cualquier acontecimiento adverso después de la vacunación en este grupo de edad. Pues aquí se encontraron 14 hospitalizaciones de la causa más variopinta y no asociada a la vacunación, con lo cual esta vacuna es segura a esta edad. También nos lo dice nuestro amigo el doctor Ángel Hernández Merino en nuestro manual de vacunas, tablita que actualiza hora a hora. El riesgo de miocarditis en la edad pediátrica es muy inferior al observado en otras franjas de edad, especialmente varones adultos de mayores de 16 años, entre 16 y 40 años, después de la segunda dosis, donde se ve que la vacuna Spikevax tiene un mayor porcentaje de miocarditis dentro de la rareza de este efecto adverso, que ya de por sí raro. Moderna también ha desarrollado sus estudios en niños desde 6 meses, igual que Pfizer también lo ha hecho desde los 6 meses, y tienen ya datos en niños de 6 a 11 años, datos de inmunogenicidad, de seguridad y de eficacia que han presentado las agencias reguladoras, pero todavía no está autorizada esta vacuna a esta edad. Bueno, conclusiones sobre esto: el ensayo de Comirnaty en niños y la experiencia de postcomercialización nos demuestran que esto es una vacuna segura, inmunógena y eficaz para prevenir esta enfermedad, la COVID. En escenarios de alta incidencia los beneficios superan con creces los riesgos y evidentemente, como todo en esta pandemia, existen incógnitas todavía, ¿no? La duración de la protección, si necesitaremos poner más dosis o no, si existen efectos adversos extremadamente raros que aparecieran dentro de 15 o 20 años, o el fenómeno de imprinting que se observa en otras vacunas como la de la gripe, ¿no? Pero fíjense lo que publican los SDC. Los SDC dicen, bueno, si vacunamos a los niños de esta edad, esperamos un impacto o sea, un porcentaje de reducción estimada en el número de reproducción efectivo, o sea, un impacto en la epidemiología de la enfermedad de un 11% de media en Europa. Y si estamos en un escenario de alta cobertura vacunal en adultos y en niños, como es el esperable en España, este impacto puede ser, o sea, reducción puede ser incluso del 15%. O sea, la vacunación de los niños impactaría también en la epidemiología de la enfermedad. Ya sé que ahora mismo hay gente pensando, sí, pero eso era antes de Omicron. Pues miren, de nuevo los daneses nos van a aportar información al respecto. Y estamos hablando de información de antes de ayer, ¿vale? Donde nos hablan de las subvariantes BA1 y BA2 de Omicron. Y ellos siguen observando, estamos hablando de que analizan 2.000 y pico familias en los que hay transmisión intrafamiliar de la variante BA2 y unos 7.000 familias de BA1, o sea, unos genes muy grandes, donde poniendo el 0 en los que están completamente vacunados, demuestran que el riesgo a transmitir la enfermedad y a adquirirla es mucho menor en las personas que reciben un booster. Y existen otras gráficas también que comparan los vacunados con los no vacunados, y hay diferencia
en la transmisión, la transmisibilidad y en la posibilidad de adquirir la infección. Con lo cual, esto de que con Omicron no hay absolutamente ningún impacto de la vacunación en la transmisión, por lo menos los daneses nos demuestran que en su trabajo no se puede decir, no es cierto. Bueno, espero haberles ya convencido que los beneficios superan con creces los riesgos. No se los voy a repetir porque me estoy alargando un poco, ¿no? Para que no sea esto absolutamente pesimista, hay trabajos que demuestran cómo, ya lo dicen los inmunólogos, no todos son los anticuerpos en la vida, ¿no? Y es que afortunadamente con las vacunas que estamos usando hasta ahora, en las que algunos ya llaman antiguas vacunas contra la COVID, se previene la enfermedad grave gracias a que los linfocitos reconocen y actúan contra Omicron, habiendo sido estimulados con las vacunas que están actualmente en uso, ¿no? Y aquí se expresa la diferencia en cuanto a, esto sí habla de anticuerpos neutralizantes en pacientes convalecientes de la enfermedad comparado con aquellos vacunados, con aquellos que tienen pautas mixtas. Y se ve, como ya sabíamos, que la respuesta humoral de las pautas mixtas es superior a la de los convalecientes o a la de los que se vacunan de forma aislada. También contra Omicron, ¿eh? Fíjense aquí, pacientes convalecientes de infección por Delta y que después tienen una Omicron, como encontramos diferentes niveles de anticuerpos neutralizantes según su estatus vacunal. ¿Y qué sabemos de la efectividad de esta dosis de refuerzo, esta dosis booster? No me voy a entretener mucho, pero bueno, ya se ha demostrado que una tercera dosis de refuerzo tiene un impacto importante en la prevención de ingresos y de urgencias por la nueva variante Omicron. Todo esto en adultos, evidentemente, pero tras analizar, fíjense, 220.000 visitas de urgencias y 87.000 ingresos, ¿no? Se ve que efectivamente decae conforme pasa el tiempo, con esa franja de los 180 días, pero con la dosis de refuerzo vuelve a aumentar la protección también contra esta nueva variante. Y este trabajo muy bonito que les recomiendo leer, lo resume al final y se da cuenta y demuestra que una exposición 3 veces a la spike, a la proteína de la espiga del virus, confiere protección. Da igual si esa proteína la hemos adquirido por vacunación o por la infección, por lo cual esto tiene muchos condicionantes a la hora de decidir los booster y las necesidades de booster en población vacunada que pasa la enfermedad. Bueno, la intervención es valorada por la población, también gracias a Ángel Hernández Merino tenemos estos datos en nuestra web y vemos que la cobertura vacunal de los adolescentes es francamente alta. La de los niños no es tanto y esto se ha visto claramente frenado por esta sexta ola que se nos ha venido encima, pero es esperable que estos porcentajes también aumenten en las próximas semanas. ¿Es factible la implantación de la vacunación a esta edad y se ha tenido en cuenta cuestiones de la equidad? Desde luego que sí, porque el objetivo en el adulto no es igual que el objetivo en el niño, donde pesan quizás más, aunque no totalmente, todos esos efectos indirectos de los que hablamos, ¿no? Y claro, si no vacunamos a los niños y a las niñas, los estamos privando del beneficio que aporta la vacunación, ya que las personas vacunadas hacen una vida mucho más cercana a lo que conocíamos como normalidad, ¿no? Ya estoy acabando, Ángel, no te asustes. Bueno, ¿y cómo hacemos accesibles estas vacunas a los niños? Pues ofreciéndolas, por supuesto, en los centros de salud, en los llamados vacunódromos, con áreas para pediatría, que desde luego siempre comentamos con personal de enfermería que está en estos vacunódromos, que lo hagan en áreas de partes donde evitemos en lo posible los errores en la administración de vacunación a niños, en las escuelas en algunos sitios y en Canarias en la vacuguagua. Ya saben ustedes, aquí los autobuses les llamamos guagua y nosotros tenemos una vacuguagua que va por los colegios también ahora vacunando a los niños. Estoy casi terminando y bueno, después de todo esto, ¿qué opciones tenemos? Oye, tenemos la opción A, que es vacunar de forma sistemática a los niños mayores de 5 años y adolescentes y con las medidas no farmacológicas adaptadas al escenario epidemiológico que tengamos en ese momento. O sea, hacer uso de todas las armas disponibles que se han demostrado seguras y eficaces para luchar contra esta enfermedad. Tenemos una opción B, que es usar las medidas no farmacológicas adaptadas al escenario, mascarilla, distancias, etcétera, sin vacunar a los niños y entonces, oye, pues asistiremos de forma impasible los daños que vayan apareciendo en los niños, que ya vemos que se van incrementando conforme aumenta la incidencia en ellos, o tenemos la opción más radical, que es retirar absolutamente todas las medidas y no vacunar a los niños, con lo cual, desde luego, como hemos visto en esta sexta ola, lo esperable es que se incrementen más todavía los potenciales daños directos e indirectos de la COVID
no estamos todavía en ese escenario. Porque, oye, cuando dicen, esto es como una gripe, ¿no? Y lo banalizan, oye, a mí me gustaría que de esta pandemia aprendiéramos que esto no debería suceder con la gripe cuando vuelva a aparecer, que los porcentajes y las coberturas vacunales tendrían que ser muy altas, que tenemos que utilizar medidas no farmacológicas para evitar los contagios a las personas más vulnerables y que tenemos que evitar el colapso de nuestro sistema sanitario con una enfermedad que viene todos los años, o que venía, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, todos los años. Bueno, porque yo entiendo que el término de gripalizar en estos momentos se acerca al absurdo, ¿no? Casi como este chiste, ¿no? Y es que hay que tener en cuenta que ya estamos abriendo las compuertas del embalse, ¿eh? Ya estamos flexibilizando las medidas como hay que hacerlo poco a poco. Fíjense, no estamos rastreando, con lo cual no se detectan contactos, o sea, los casos asintomáticos no los estamos detectando. No se usa la mascarilla en muchos ambientes interiores, restaurantes, negocios, etcétera, donde se coma, donde se beba, ¿no? Estamos usando test de antígeno como método diagnóstico mayoritario, con todas las consecuencias que ello tiene, ¿no? Estamos acortando los aislamientos cuando sabemos que muchas personas al 7º día siguen contagiando. Hay un porcentaje muy alto de personas que no se aíslan, ¿no? Y desde luego hay una infranotificación y un infradiagnóstico. Son muchas las preguntas que nos llegan a la web sobre las vacunas de coronavirus, como no puede ser de otra forma, y aquí les resumo las más frecuentes, que no se las voy a leer, pero bueno, como esto va a quedar grabado y lo vamos a poder consultar, son las preguntas que más frecuentemente nos hacen en la web. Para finalizar, el tema que nos ha traído de cabeza en los últimos días, con las decisiones de los cambios en los intervalos, nos tenemos que acostumbrar a cambios porque esto es probable que siga cambiando, ¿no? ¿Y por qué vacunamos a los niños o espaciamos las vacunas o las dosis 8 semanas y no 3 semanas como dice la ficha técnica? Pues están basados en los estudios y también en los conocimientos ya clásicos sobre vacunología, donde está demostrado que cuando los intervalos son más largos, la respuesta, tanto humoral como celular, es mayor, y también porque cuando se usan intervalos más largos con vacunas de ARN mensajero, especialmente en Spikevax, pero también en Comirnaty, estos intervalos más largos se asocian a una menor probabilidad de que aparezcan efectos adversos raros, como la miocarditis, como lo demuestra este estudio. La postura del comité creo que la he dejado clara, pero lo pueden leer en este documento de consenso junto a la Sociedad Española de Infectología Pediátrica publicado en diciembre. Y última diapositiva, ¿qué le digo a los padres que dudan en mi consulta, ¿no? Me dicen, ay, pues no sé si vacunar al niño o la niña, ¿no? Pues que a día de hoy la vacunación es la mejor manera de combatir esta pandemia e intentar ir asimilándola para intentar retirar esas otras medidas no farmacológicas, o por lo menos usarlas solo en periodos de máxima incidencia. Las autoridades sanitarias hacen una recomendación firme al respecto, con lo cual no hay duda por esa parte y no debe haberla, ¿no? Las vacunas se han demostrado eficaces y seguras, también en los estudios de uso masivo, en la vigilancia de uso masivo post-comercialización, y que el plan B o el plan C no parecen mejores. Y la decisión la tenemos que tomar hoy, no podemos esperar a mañana, ¿no? Cuando a mí me preguntan personalmente si vacuno a mis hijos de 7 y 9 años, pues yo se los respondo, evidentemente les respondo que sí. Bueno, de esta saldremos, no sé cómo, pero saldremos. Y bueno, nada más hacer un pequeño homenaje que siempre hago en todas mis presentaciones a toda esta población que se está dejando la vida en el mar de una forma absolutamente injusta. Muchas gracias. Bueno, realmente la presentación ha sido magnífica. Enhorabuena, creo que hemos aprendido muchísimo y hay muchas preguntas. Me imagino. Intentaré resumir un poco. Voy a empezar preguntándote, teniendo en cuenta la expansión de la variante Omicron ahora mismo en sociedades vacunadas, perdón, tenía cerrada la cámara, en sociedades vacunadas, ¿qué sentido tiene vacunar a los niños? Bien, pues eso es cierto, lo hemos visto, ¿no? En poblaciones con unas altas coberturas vacunales, Omicron se ha expandido. No sabemos si se podría haber expandido todavía más. No sabemos si su incidencia habría sido mayor o el impacto en términos de salud pudiese haber sido mayor si no estuviese masivamente la población vacunada. Es posible que sí. Y bueno, ya hemos visto que hay trabajos como estos de los autores daneses que les he comentado, que demuestra que tiene un impacto también en la transmisión, ¿no? Estas vacunas viejas, que algunos dicen ahora que ya están anticuadas, tienen impacto en la transmisión, incluso en las nuevas subvariantes de Omicron. Con lo cual, cuanto mayor
número de personas, cuanto mayor porcentaje de población tengamos vacunada, más difícil lo va a tener el virus para expandirse, ¿no? Y sobre todo porque es un arma que se ha demostrado segura y efectiva, ¿por qué no la vamos a usar? Muy bien. Hay bastantes preguntas que yo creo que si no nos da tiempo a hacerlas, tienen una contestación muy clara en el documento de preguntas y respuestas del Comité Asesor de Vacunas, que está en abierto en la web del CAP de la EP, que, bueno, que creo que es bastante específico en unas cuantas de las cuestiones que se han preguntado. Ahí hay muchísima información, igual que la hay también en la web de la EPAP, en la web del grupo de patología infecciosa, también hay mucha información sobre COVID, ¿no? A ver, hay algunas preguntas, por ejemplo, Pedro o María Azucena, que preguntan, expresan algunas dudas respecto a la vacunación en menores de 5 años, dado que las vacunas no previenen la transmisión de la enfermedad y que los niños no tienen enfermedad grave, hay poca experiencia, falta de datos de eficacia, incluso alguno menciona evidencias en pediatría. ¿Tendría sentido vacunar a los niños si no se evita el contagio ni la transmisión? Niños pequeños, ¿está justificado? Creo que has respondido, pero bueno, pues puedes Sí, contestar ahora también. solo déjame decir una cosa a propósito de lo que dices de ese documento en abierto de las preguntas y respuestas. Es la primera vez, y esto también es un hito, que el ministerio se apoya en una sociedad científica como la AEP para editar una información tan importante para la población. Y esto hay que reconocerlo, y de nuevo hay que reconocérselo sobre todo al doctor Ángel Hernández Merino. Bueno, dicho esto, la pregunta efectivamente es muy parecida a la anterior, ¿no? Y es que aquí es lo mismo, ¿no? Tanto a nivel poblacional, en nuestros familiares nos comentan, oye, que estas vacunas no sirven para nada, ¿no? Porque mira que no han evitado que aparezca esta nueva onda, ¿no? Claro, es que no se puede, no podemos esperar que todas las intervenciones tengan un 100% de efectividad, ¿no? No todo es blanco o es negro, ¿no? Hay una escala de matices grises que está presente en todas las decisiones de esta pandemia, porque básicamente hay muchas cosas que no conocemos, ¿no? Hemos ido conociendo cosas, pero todavía nos quedan muchísimas incógnitas. Desde luego, como digo, me alegra haber encontrado este trabajo de los daneses con una N tan grande que ve influencia en la transmisión, y las perspectivas de los SDC, que no es cualquiera, es también un impacto en la transmisión, con lo cual este argumento de que no vale para nada y no impiden para nada la transmisión no es del todo correcto, por lo menos es matizable. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, la de Rosa. Dice que a los padres les preocupan los efectos a largo plazo de la vacunación del COVID al tratarse de una tecnología nueva. Se sabe que a corto plazo no hay graves efectos, pero ¿cómo podemos argumentar desde la ciencia para convencer a los padres que están preocupados por los efectos a largo plazo? Yo no suelo engañar a nadie, ¿eh? Y suelo defender las cosas en las que firmemente creo, ¿no? Sí, y eso es lo primero que hago cuando hablo de los padres, con los padres sobre vacunas, ¿no? Les transmito que lo que yo estoy diciendo es lo que realmente creo, y les transmito confianza. Eso es muy importante, porque nadie como el personal sanitario vamos a poder proporcionar o vamos a tener la capacidad de cambiar los pensamientos de una persona que duda ante esta y otras vacunas, ¿no? Se ve en gripe, ¿no? El médico o la médico que no se vacuna de gripe, pues sus pacientes tampoco se vacunan, ¿no? Entonces, en este caso es que digamos que en algún momento se empezaron a usar las vacunas, y las vacunas, cuando empezaron a usarse masivamente, cuando se empiezan a usar masivamente, es porque cumplen una serie de requisitos que ya de por sí son exquisitos en cuanto a seguridad, más aún cuando hablamos de niños, ¿no? Oye, siempre se puede pensar, y esto a lo mejor dentro de 40 años, claro, porque el problema lo tenemos ahora. Y de lo que sabemos de la biología humana, no existe ningún dato que nos haga sospechar de que vaya a pasar algo parecido con esto. Un ARN mensajero que se traduce, que dura muy poco tiempo en el organismo, que no se integra en el genoma y que no da más problemas, ¿no? O sea que esto es lo que sabemos a día de hoy. Y por los conocimientos que tenemos en biología humana, no es de esperar que haya un efecto a largo plazo dentro de 10, 15 o 20 años, ¿no? Como no lo ha habido en las vacunas de otras enfermedades, ¿no? Yo creo que hay que trasladarle este tipo de información y de confianza. Bueno, hay bastantes preguntas respecto a
la primera dosis, la segunda dosis, los niños que han pasado el COVID, por ejemplo. Preguntan algunas personas como Mónica y Ana, los casos, por ejemplo, de un niño que lo pasa de forma asintomática, que se le encuentra cuando pues ha habido un caso en la familia y se hace una prueba diagnóstica de infección aguda, es positivo, pero es asintomático. O los niños que lo han pasado el COVID en las primeras oleadas, ¿no? En el año 2020. ¿Por qué una sola dosis? Bueno, pues porque se ve que los que han pasado la enfermedad, independientemente del tiempo que haya pasado, cuando se les pone una dosis, hacen una respuesta llamada la inmunidad híbrida, que es espectacular, tanto a nivel humoral como celular, ¿no? Eso es algo que sabemos a día de hoy. Como digo que esto está grabado, ¿no? A lo mejor esto mañana cambia, pero lo que sabemos a día de hoy es que la respuesta es lo suficientemente protectora como para no tener que poner otra dosis. Fíjate que esto, como dije en la primera diapositiva, a veces las decisiones no las tomamos los científicos o no se lo toman los científicos. Tú vives en Madrid, ¿no? Y en Madrid hay una recomendación de poner 2 dosis a este tipo de niños, ¿no? O sea que, porque a veces se decide, no siempre deciden las mismas personas, ¿no? No digo que esto no sea un argumento científico, porque lo que realmente hemos observado o de algunos estudios que he encontrado, como este que les he puesto, es que efectivamente son 3 exposiciones a la proteína lo que confiere la mejor protección posible, ¿no? Pero bueno, en esto, como digo, hay una escala de grises, hay muchas cosas que no conocemos. No es igual la respuesta de una persona asintomática a la que padece gravemente la enfermedad, no es igual la respuesta de un niño o de un adulto joven a la de una persona mayor de 60 años. Lo que es aplicable para un grupo de población a lo mejor no lo es para el otro, ¿no? Y esto, desde luego, lo que sabemos hasta ahora en niños, lo que hay publicado, es que estos niños por el momento necesitan solo una dosis. Y lo esperable es que su sistema inmunológico sea lo suficientemente potente como para generar una respuesta que sea lo suficientemente protectora para ellos. En cualquier caso, normalmente yo creo que en estos temas es conveniente seguir las indicaciones de salud pública de la comunidad autónoma. Efectivamente. Muchas variaciones, ya sabemos también que los americanos no distinguen y ponen 2 dosis, hayas tenido, ¿no?, COVID, ¿no? A ver, incluso nos pregunta, por ejemplo, Mari Carmen nos pregunta que un niño mayor de 1 año que pasa la varicela, antes de que se le ponga la vacuna, ya no se le indica la vacuna. ¿Por qué? En el caso del COVID, sí, ¿hay alguna evidencia real de aplicar la vacuna después de haber pasado una infección por coronavirus? ¿Esa evidencia es independiente de la cepa? No sé si he entendido bien la pregunta. Un niño por encima de 1 año que pasa la varicela Por un no tiene ejemplo, por qué vacunarlo, ¿no? claro, Esa es dice la que pregunta, es esa comparación. hace esa comparación, justo. Y Vale, que si claro, es que realmente, ¿por qué en el caso del COVID sí hay que vacunarle, sí sí, que hay que ponerle una dosis? sí, Y si esa evidencia, si hay evidencia de que eso sirve y de si esa evidencia es independiente de la cepa. sí, porque la vacuna contra la varicela es una vacuna viva. Perdón, y la infección por varicela genera una protección que dura probablemente para toda la vida y no es necesario poner una dosis de vacuna. Con el coronavirus no sucede esto. De hecho, las reinfecciones son la norma ahora con las nuevas variantes, ¿no? Con lo cual vamos a tener que, por el momento, mantener, vacunar a los niños que hayan pasado la enfermedad porque no les genera una respuesta lo suficientemente protectora como para que no desarrollen nuevas infecciones. También nos preguntan el por qué la segunda dosis se pone a las 8 semanas cuando la ficha técnica la recomienda a las 3 semanas. Lo he comentado en la presentación, pero lo que pasa es que he ido un poco rápido, ¿no? En general, en otras vacunas, clásicamente en la vacunología, un ejemplo claro, por ejemplo, es la hepatitis B, ¿no? Las posibles pautas de vacunación contra hepatitis B, pues se ve que cuanto más se separa la tercera dosis de la segunda, se genera una protección más duradera y mejor, ¿no? También pasa con lo que sabemos de las vacunas ARN mensajero contra SARS-CoV-2, ¿no? Si espaciamos los intervalos, y esto se ha demostrado en varios trabajos, yo les puse uno ahí de ejemplo hecho en personal sanitario en Reino Unido, pero hay otros trabajos que lo demuestran, ¿no? Al separar el intervalo, pues la respuesta que genera es mejor y más duradera. Y la siguiente pregunta que se hace todo el mundo y que nos hacemos nosotros también
es porque este empeño, ¿no? Especialmente en población adulta, de a pesar de haber pasado la enfermedad, después de haber tenido 2 dosis de vacuna, aún así se nos ponía un booster a las 4 semanas. Esto ya ha cambiado, ¿verdad? Que ha cambiado. Es que, como dije al principio, es bien, las vacunas para el coronavirus sirven y nosotros decimos, depende, ¿no? Depende, ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo? ¿No? El objetivo en este tipo de estrategias era intentar conseguir el mayor porcentaje posible de población con altos niveles de anticuerpos para impactar en la transmisión. Pero han visto que esta estrategia pues no ha conseguido el impacto que se esperaba. Ojo, no estoy diciendo que el impacto en la transmisión sea 0, ¿vale? Porque esto no es 0 o 100, pero no ha conseguido ese impacto, con lo cual prima el decir, oye, espaciamos, aumentamos el intervalo para que estas personas obtengan una protección mejor y más duradera. Me preguntan, por ejemplo, es que hay muchas preguntas sobre esto de las 2 dosis. Y un niño que se ha vacunado, que se contagia antes de la segunda dosis, ¿por qué no es suficiente con la primera dosis? ¿No? Yo creo que lo has comentado también durante la presentación, pero bueno, ya que lo preguntan, pues... Sí, bueno, el tema hay varios estudios que comparan, en algunos estudios encuentran resultados discordantes, ¿no? Pero la respuesta a la forma, a la infección natural no es igual a la que generan las vacunas. Y también especialmente porque la infección natural puede tener una respuesta acorde a la gravedad del cuadro y que puede ser muy diferente en unas personas y otras, ¿no? Yo entiendo que en un programa de vacunación, aunque a la larga se pueda demostrar que la protección en estos niños pueda ser similar, hay que mantener la pauta de 2 dosis en estos niños, porque como digo, no les va a producir ningún efecto adverso importante y la exposición 3 veces a la proteína de la espiga se ha demostrado que es la mejor posible. Bueno, aunque no es una práctica habitual hacer niveles de anticuerpos, también nos preguntan un niño que presenta niveles de anticuerpos protectores altos después de pasar la enfermedad, si sería conveniente o no vacunarle. Sería conveniente, porque ahora mismo no hay estudios poblacionales en niños que hagan un correlato de protección según el nivel de anticuerpos que tengan, ¿no? No tenemos una cifra a la que digamos, hoy el niño está protegido por encima de 100 o por encima de 80. Esa cifra no existe. Con lo cual es mejor no estar haciendo serología y vacunar directamente, porque como digo, la seguridad está absolutamente, no podemos decir absolutamente nunca en la vida, pero generalmente asegurada. Bueno, Amparo nos pregunta que teniendo en cuenta que en el método diagnóstico que más se ha usado en los niños ha sido el autotest, entiendo que es el test de antígeno realizado en el domicilio, en casa, ¿no sería mejor mantener la pauta de 2 dosis a todos los niños? Hombre, el autotest, como todos, la mayoría saben, sus principales problemas son de sensibilidad, no tanto de especificidad en momentos de alta incidencia como hemos sufrido en esta sexta ola, ¿no? En ambientes con alta incidencia, la especificidad del test se acerca al 100% cuando se compara con la PCR, con lo cual no hay problema con los diagnósticos de los autotest positivos, ¿no? Los falsos positivos van a ser francamente pocos, ¿no? El problema del test está en la sensibilidad, ¿no? Que se te puedan escapar positivos y tú los catalogues como negativos, pero esos niños ya se iban a llevar 2 dosis de todas formas, ¿no? Y bueno, pues podríamos ampliar la pregunta y qué pasa con los niños que han pasado la infección de forma asintomática, ¿no? No hemos enterado que lo ha pasado y aún así le vamos a poner 2 dosis, ¿no? Pues esto evidentemente está pasando y no hay ningún problema en este sentido, ¿no? Bueno, ya estamos en las 7 menos 25. Creo que muchas preguntas se repiten. Aquí hay un montón de felicitaciones para ti, personalmente al ponente y también para la organización. Creo que hemos tenido un seguimiento muy importante de la charla. Y bueno, yo creo que yo ya estaba convencido de la necesidad de vacunar a los niños del COVID, pero creo que
que me has convencido todavía más. Tu argumentario es muy sólido, realmente se nota que has preparado bien el tema y que lo dominas, ¿no? Y realmente el otro día leyendo un artículo en un periódico general americano de mucho impacto, había un comentario de una doctora que respecto a la vacunación de los niños, que allí por lo visto no está llegando a los niveles que tenemos aquí y están un poco preocupados, ¿no? Y ella decía que si terminaba diciendo queremos realmente tirar los dados y jugárnosla y no aprovechar una herramienta magnífica que disponemos, ¿no? Creo que gran parte de esto, de esta charla se contesta con esa pregunta, ¿no? Ha sido un placer moderar la reunión y siento si alguna pregunta ha quedado sin contestación. Continúan llegando muchos mensajes de felicitación para bien y bueno, pues creo que le toca a la doctora Villezán cerrar la sesión. Ha sido un placer, muchísimas gracias por tu generosidad y por ampliar, digamos, nuestros conocimientos científicos sobre un tema tan importante y tan actual. No sé si Carmen tiene que decir algo para cerrar o si ya directamente... Pues no, yo creo que está dicho todo. Solamente deciros gracias porque la calidad de estas sesiones depende de su contenido y el contenido depende de los magníficos ponentes que nos acompañáis y de los moderadores que hacéis que la sesión sea fluida. Muchísimas gracias a los dos y gracias a todos los presentes. Hemos llegado en directo a cifras de 300 participantes y posiblemente en visualizaciones pues posiblemente lleguemos a 1000 o así, viendo la trascendencia del tema. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, a pesar de que todas las felicitaciones son importantes, acabamos de recibir una de nuestra presidenta, Concepción Sánchez Pina, y otra del presidente de la EP, Luis Blesa. Felicidades especialmente a Bian, muy esclarecedor, sintético, un gran acierto esta charla, excelente actividad para la infancia y adolescencia, dice Concha. Bueno, pues ya cerramos y manteneros pendientes, tendréis el vídeo y manteneros pendientes de las siguientes charlas de Aprendemos. Creo que hemos dejado el listón muy alto, pero hasta ahora han sido buenísimas. Muchísimas gracias, Fabián, y muchísimas gracias a todos los asistentes y organizadores. Gracias a ustedes. Un saludo. Buenas tardes a todos. Adiós.